Continuamos en este programa Papel en Blanco. Ya llevamos parte de nuestro papel escrito con esas reflexiones que hacemos cada semana sobre la educación. El episodio más apasionante, pero a su vez también más complicado de la etapa de una persona. O bien cuando hemos estado en etapas escolares ha sido la más apasionante, divertida y también la más formativa e importante, la formación de una persona, pero cuando somos padres también es la que más nos preocupa, en la que más estamos pendientes de qué le estarán impartiendo a nuestros hijos en los colegios, con qué compañeros se está juntando, qué tipo de trabajo se está recibiendo, cuál es la cultura general en la que se está formando y sobre todo pues cuáles son los valores que se les están transmitiendo en ese entorno en el que pasa gran parte de las horas del día nuestro hijo, nuestra hija, los alumnos en definitiva de los colegios. Estamos hablando hoy, reflexionando también sobre los nuevos planes de la Generalitat Valenciana, la Consellería de Educación dirigida por Vicent Marsà, que ya puso en marcha la ley de educación, la Ley Valenciana de Educación, en los términos que vamos a escuchar a continuación. Una d'aquestes millores, i que portem en aquest acord del Botànic, és la de tindre una llei valenciana d'educació. Una llei valenciana d'educació que fomentarà diverses coses que tot seguit els passaré a recordar, perquè sàpiguen cap a on volem anar i on esperem poder-los trobar també en aquest camí. Què fomentarà aquesta llei? Fomentarà la dignitat de l'escola pública valenciana com a garant de la igualtat d'oportunitats. Fomentarà un sistema educatiu amb models pedagògics innovadors, dotats de recursos i materials de suport adequats. Un ensenyament inclusiu per a l'alumnat amb necessitats educatives especials. Unes aules coeducadores que acaben amb les desigualtats socials i de gènere. Una escola humana, on el professorat i les comunitats educatives siguen el centre de l'equació. Que la formació continuada del professorat estarà sempre en recerca permanent de la qualitat educativa. Fomentarem l'estabilitat de les plantilles docents. No ho he dit abans, però ja aquest curs comencem amb més professors i mestres a les aules, ja en aquest curs. Tindrem també, dins de la llei, uns sistemes d'avaluació de rigor, amb indicadors com pertoca i amb seguiment d'aquests rigors per a poder-los avaluar a llarg. Un sistema plurilingüe que obriga les portes a les altres llengües i les cultures d'una forma real i efectiva, i no per a passar-nos el dia discutint. Les llengües són per a comunicar-se, no per a gastar-les d'arma. I evidentment millorarem les infraestructures educatives, amb tot el tapó que tenim, que els he descrit abans, i amb aquest sistema de gestió nefast que ens han deixat, però les millorarem amb total transparència i seran tot el món coneixedor dels nostres criteris. I en definitiva, treballarem per una educació universal, democràtica, oberta, participativa, crítica i creativa, pròxima i arrelada a l'entorn. Una educació de qualitat per a totes i per a tots. Treballarem per una educació inclusiva, universal i sense desigualtats, en treball social, igualtat d'oportunitats, plurilingüe i moltes més cosas que ha dit el conseller Vicent Marsà. Estábamos diciendo antes, Vicenta, precisamente enumerando muchas de estas cosas que hacen competitivos a los colegios concertados que desde hace ya tiempo están poniendo en marcha y nos alegramos mucho que los públicos también lo hagan, ¿verdad? Evidentemente. A mí me ha llamado la atención de la primera frase del conseller, una ley que confiera dignidad a los centros públicos. Mala cosa, ¿no?, que una ley tenga que conferir dignidad. La dignidad se adquiere en el trabajo diario, en el reconocimiento de la labor. Si una ley tiene que dar dignidad al trabajo de los colegios públicos, pues que se plantee, ¿no?, la cuestión. Nosotros no necesitamos una ley que nos dé dignidad, ya procuramos tenerla, ¿no?, en el ejercicio diario de nuestra labor educativa como concertados. Ha hablado de la inclusión. Los centros privados concertados, yo creo que tenemos también una peculiaridad, y es que en nuestras aulas hay niños y niñas de todas las condiciones sociales, de todos los ámbitos y proveniencias, incluso, como comentaba un poco al principio, también de diferentes creencias. Entonces yo creo que el trabajo de inclusión de los alumnos no solamente no nos cuesta a los concertados, sino que es una de nuestras señas de identidad. El trabajo social que se realiza en muchos colegios concertados es encomiable. Hay aulas que reciben alumnos con unas desigualdades sociales tremendas y que gracias a su paso por nuestros colegios consiguen acceder a puestos laborales o incluso universitarios a través del trabajo que los profesores y las familias han realizado. Hace pocos días el propio conseller estuvo visitando uno de estos colegios aquí en Valencia, ¿no? Sí, estuvo en Salesianos para todo el tema del aprendizaje
aprendizaje-servicio. Eso que, lógicamente, el conseller valoró mucho, porque tiene mérito, pero es algo que se hace en muchísimos colegios, todo el tema del aprendizaje-servicio, todo el tema de la inclusión social, todo el tema de compromiso evangelizador con figuras del entorno o con instituciones del entorno, eso es algo cotidiano en nuestros centros. Al conseller le llamó la atención y entonces yo le invitaría a que paseara por nuestros centros y viera de qué manera no solamente acompañamos el aprendizaje formal y curricular de los alumnos, sino que también les ayudamos a madurar en el servicio y la disponibilidad a los más desfavorecidos. A ver, está muy bien que haya una ley que obligue a determinadas cosas, porque la educación hay que tomarla muy en serio y hay que marcar unos parámetros que a partir de ahí se puedan trabajar. Pero en fin, vuelvo a retomar las palabras de Vicenta al principio de esta intervención, que como la educación es vocacional, y además descubrimos, y el equipo de este programa lo hemos hecho cuando hemos ido a hacer reportajes a distintos colegios, hemos descubierto esa vocación pasional que hay dentro de cada educador que está en los colegios, que se cree lo que hace y que lo lleva dentro de su mochila las 24 horas del día. Yo siempre digo que un profesor que diga un día, bueno, yo ya sé bastante, ya soy profesor, ese día que lo echen, que lo retiren de la docencia. Un profesor jamás deja de aprender. La pasión por educar significa que uno cada día está dispuesto a abrir las ventanas del conocimiento y a tratar de aprender, de conocer, de descubrir y de observar. ¿Cómo vas a transmitir a los alumnos ese deseo de aprender y conocer si tú no lo tienes? Entonces la vocación docente no es solo la docente de enseñar, sino de acompañar el aprendizaje del alumno. Y para eso uno tiene que estar en predisposición siempre de abrirse a la novedad, a la observación, al descubrimiento. Por eso cuando el conseller Marsá decía el tema también de la formación de los docentes, yo creo que también está muy bien que nos lo diga para recordárnoslo, porque a veces nos podemos hacer un poco ya pues costumbristas, bueno, esto ya se va siguiendo, es aquel refrán tan antiguo de cada maestrillo su librillo, ¿no? Y que uno ya tienes un librillo, no existen librillos, y más en esta sociedad nuestra que cambia tan vertiginosamente, ¿no? El docente tiene que ser un apasionado por la educación y ver que cada día hay posibilidades nuevas para ayudar a los alumnos a que aprendan, a que descubran, a que conozcan, ¿no? Y esas son las ventanas que tenemos que abrir cada día. Cuando el conseller hablaba de formación, a nosotros nos ha recordado como patronales de escuelas católicas y de CECEVAL que a nosotros nos eliminaron los colaboradores de formación que teníamos, que eso es un mandato de la LODE, me parece recordar, que decía que las patronales teníamos que tener unos profesionales que ayudasen a los docentes de nuestros centros a formarse, a prepararse y tal. Y bueno, aquellos nos los quitaron, hemos seguido trabajando la formación, pero a base de mucho esfuerzo y de mucho sacrificio, porque claro, después de las 5 horas lectivas, más las complementarias, irte a hacer un curso, una jornada, un congreso, pues eso supone a veces, en el caso de los profesores casados y con familia, supone un sacrificio para ellos y para sus familias, ¿no? Pero hay que estar ahí preparados en la última, porque los alumnos no sabes con qué pregunta van a venir al día siguiente, ¿no? Por supuesto, pero quiero decir que supone un plus que nosotros estamos muy acostumbrados a hacerlo, es decir, si hay que formarse y prepararse, pues a veces se sacrifica un poco la vida familiar en favor de esa formación continua, de esa preparación, y bueno, pues como siempre también hemos sido muy innovadores, y de hecho los grandes movimientos pedagógicos que están surgiendo y las importantes metodologías que tenemos actualmente, la mayoría han surgido de la enseñanza concertada. José Manuel, presidente de FECEVAL, a veces hemos tenido en este aula de papel en blanco a directores de colegios, a gente de las asociaciones de madres y padres. Yo digo que escuchando esta enumeración que ha hecho el conseller de las mejoras que se tienen que atribuir a los colegios, habrán estado tomando nota, seguramente se están viendo este programa para decir, yo también quiero que a mis colegios se les dote de estas cosas, ¿no? Evidentemente. La única limitación que yo pondría a esa intervención del conseller es precisamente por qué hablar de la enseñanza pública como si fuera una cuestión exclusiva. Es decir, volvemos al mismo planteamiento de antes. Prácticamente todo lo que él decía que serían objetivos de una ley valenciana de educación, que habría que plantearse si es necesaria o no es necesaria, pero porque lo único que muchas veces las leyes autonómicas que ya existen, lo único que generan son diferencias dentro del entramado del Estado español, y eso no es nada positivo para la enseñanza. Pero dentro de los objetivos que él planteaba, yo prácticamente diría que todos son asumibles por cualquier elemento de la sociedad, no cabe la menor duda, son generales. Pero ¿por qué esa
parte primera de las escuelas públicas, hablar de la escuela pública como si fuera la única que tener calidad. Es que no hay toda una serie de valencianos y valencianas que están recibiendo su formación precisamente en centros no públicos. Ellos no tienen derecho a que la enseñanza sea de calidad. No es un objetivo de la Consellería, como decía yo antes. No habría que recordarle al conseller y al gobierno valenciano que gobiernan para la totalidad de los valencianos. Los demás también tendrían que estar ahí, no cabe la menor duda. Y hay de aquellos que les toque, por esa nueva norma de reparto dentro de los distritos educativos, hay de aquellas familias que les toque un colegio donde no se cumplan esos baremos. Correcto. Una cuestión importantísima, el conseller hablaba con toda la razón del mundo de la necesidad de crear un sistema de evaluación. No concretaba y parecía como si fuera un sistema de evaluación del alumnado. Entiendo, espero, que se estuviera refiriendo al alumnado, al profesorado y a los centros, porque todo hay que evaluarlo. Los centros es necesario que se haga así y de hecho en una buena parte de los países desarrollados en este momento hay sistemas similares al británico en el que cuando un centro no funciona, primero se procede a una, digamos, inspección profunda del centro, un replanteamiento. Si sigue sin funcionar, se sustituye al equipo directivo y si sigue sin funcionar, se sustituye al claustro completo. Es decir, de alguna manera se interviene, que es lo que hay que hacer. Aquí concretamente nos encontramos con esa rémora, la peor que tiene la enseñanza pública, que es precisamente el sistema de selección de profesorado. En un sistema en el que realmente a través de una oposición se le da a una persona el derecho a ser profesor sin evaluar previamente, porque las oposiciones no lo evalúan, eso que estábamos hablando y que Vicenta dejaba muy claro, la necesidad de la pasión por la educación, de la vocación por la educación. No todos servimos para educación, es una cuestión muy personalísima. Cuando realmente las oposiciones las aprueba un profesor de primaria, es un maestro. Desde el principio de su formación, vocacionalmente, ha querido ser maestro y realmente es muy difícil que un profesor de primaria no funcione. Pero cuando el profesor de secundaria es un antiguo arquitecto, un antiguo, sin hablar de profesiones, un antiguo médico que en su profesión no ha cuajado, que ha querido tener un empleo seguro y que se ha dedicado a la enseñanza y no funciona, entonces, ¿qué pasa? Nadie lo puede tirar de ahí. Esa es la enorme ventaja que tenemos los centros concertados, que cuando un profesor con su mejor voluntad no llega a la educación, no es precisamente su vocación ni su destino profesional la educación, pues le damos un golpecito en el hombro y le decimos, dedícate a otra cosa, y selecciona. Claro, yo le iba a dar la vuelta a la pregunta. ¿Y los colegios concertados hacen una baremación exigente? ¿Evalúan constantemente al profesorado? Todos los años. Todos los años. Realmente esta evaluación es una... Hoy en día, por ejemplo, en la enseñanza concertada está extendidísimo, yo no sé, no puedo juzgar si será el 100% o el 90%, pero está extendidísimo el sistema de encuestas de calidad. Es decir, es un procedimiento que se utiliza regularmente, se encuesta al alumnado, se encuesta a las familias, se encuesta al profesorado en relación a sus compañeros por coordinación y en relación al equipo directivo, y esto es una indicación clara de si está funcionando el profesor o no está funcionando. Pero evidentemente cualquier equipo directivo que se valore un poquito realmente tendrá capacidad de análisis suficiente como para fijar un sistema de evaluación que le permita a lo largo de un curso como máximo el determinar si una persona sirve o no sirve para la educación. Oiga, pues qué difícil, ¿no? Tantos examinadores, familias, cuerpo directivo, compañeros, correcto, alumnos... Pero es que todo vale y todo hay que tenerlo en cuenta. Y en ocasiones puede ocurrir que el fallo en una sola de esas encuestas sea decisivo y otras veces no, otras veces se pueden compensar. Pero evidentemente lo que es necesario es esa evaluación, ese seguimiento continuado y esa selección continuada del profesorado, que es un reto que tiene la enseñanza pública por delante. Es necesario que el profesor no se sepa fijo en su puesto de trabajo, pase lo que pase y rinda lo que rinda. Es necesario que alguien lo evalúe y en consecuencia que se decida sobre su futuro. De la misma manera que tiene que tener una carrera, que esa carrera esté condicionada a su propio rendimiento. ¿Y en qué momento estamos ahora? Mes de abril, yo decía, en la cabeza de muchas familias está ya el pensar en la escolarización de sus hijos en los centros. Están pensando en esos baremos, en esa escala de valores que antes decíamos. Algunos le darán más importancia a la cercanía, otros a los idiomas, otros al deporte, otros a los valores, otros a las instalaciones del colegio. ¿Y en qué situación se encuentran los colegios concertados?
Bueno, en la peor de las situaciones, porque es la situación de la incertidumbre. Es decir, en este momento habrá familia... El llamado arreglo escolar se ha puesto en marcha, pero todavía... Pero está en el aire. Es decir, en este momento estamos en plazo de alegaciones para los centros, que en algunos casos no tienen notificado todavía, es cuestión, estamos hablando de hoy y ayer, ¿eh? Estamos hablando concretamente de que los centros pueden en este momento no saber exactamente qué unidades tienen concertadas y cuáles no. Por lo tanto, un determinante fundamental para muchas familias es el determinante económico. Saber si una unidad es concertada o va a tener que hacer frente a una mensualidad es importantísimo. Esto debería estar resuelto desde hacía bastante tiempo, porque las familias, evidentemente, a nivel del mes de abril, quieren tener muy claro el futuro de sus hijos para el... Es una faena también para los propios colegios, que tienen el personal contratado, preparado para el próximo curso, al que no le pueden decir... Vamos a contar con todo el mundo para... Evidentemente, y además nos encontramos con otro problema añadido. En una situación políticamente estable, quiero decir, a fin de cuentas, conociendo el criterio fijo de las administraciones al respecto, entonces el centro sabe si está cumpliendo con los mínimos que le marca el convenio que ha firmado. Es decir, el centro normalmente no debería depender nada más de que del cumplimiento del convenio para tener asegurada la renovación. Sin embargo, nos podemos encontrar en este momento con que el centro no sabe si por una decisión política puede perder alguna unidad. Esto naturalmente será objeto de la alegación correspondiente si llegara el caso, pero el centro no tiene el conocimiento en este momento de esa situación. Vicenta, ¿y los colegios católicos qué le dicen los directores de los distintos colegios asociados a escuelas católicas? ¿En qué situación están? ¿Están sufriendo la incertidumbre? ¿Tienen cierta seguridad de que se va a continuar? No. Hay centros que ya, como bien dice José Manuel, han empezado a recibir cartas que pierden alguna de las unidades. Pero yo quiero ir un poquito más allá. El asunto no está en que se pierdan unidades porque no hay demanda. El asunto está en por qué en centros que tienen demanda no se les concede la oportunidad de seguir creciendo. Centros que han solicitado formación profesional básica para atender a una determinada población escolar que de otra manera se perdería en el fracaso escolar. ¿Por qué no se les conceden unidades? Porque son centros concertados, porque son centros católicos. Claro, nos parece que es una pobreza, ¿no? Porque estamos impidiendo que las familias ejerzan su libertad y estamos impidiendo que alumnos puedan continuar sus estudios en el centro en el que están. Pero además, hay más. Ha habido todos los titulares de prensa que habéis manejado los periodistas, ¿no? Dice, solamente se pierden 11 unidades. Bueno, eso es una apreciación periodística. Es lo primero que hemos conocido, ¿no? Y además yo tengo el titular precisamente delante. 11 aulas se han perdido, las primeras 11 aulas, y los públicos han ganado 415 aulas. Pero eso es una falacia, es decir, que hagan 400 y pico aulas, bueno, públicas, habría que ver cuántas son de esos barracones que se convierten en aulas por fin, cuántas de verdad son aulas que estaban cerradas y que ahora abren y que a lo mejor empiezan a computar como nuevas cuando en realidad ya existían, pero cerradas, cuántas de estas son aulas de 2 años que se incrementan. Entonces, bueno, eso habría que verlo por la parte pública, pero por la parte concertada yo quisiera lanzar pues un mensaje de esperanza. Claro, dicen 11, bueno, eso es parcialmente verdad, porque se crean 20 y se pierden 31, pero los centros que van a perder esas 31 unidades son 31 unidades que se cierran, que esas familias dejan de poder asistir a ese colegio y esos profesores que van a ir a la calle, porque en la pública cuando se cierra una unidad, pues siempre se le recoloca al profesor. En la concertada, si ese profesor, su aula se cierra, se va a la calle, esa familia deja de tener un puesto de trabajo. Y luego, claro, se hacen comparativas mecánicas, materiales. Pensemos que hay 31 aulas que se han cerrado y por mucho que se hayan creado 20, se crean en otros sitios. Es decir, que no es extrapolable. Las 31 que se pierden y las 20 que se crean, se crean. Y luego todas las que no se conceden, ¿no? Casos de formación profesional, casos de aulas de pedagogía terapéutica, bachilleratos, ciclos formativos que se han solicitado y que no se conceden tampoco. Es decir, ¿cuántas aulas de la concertada se están cerrando y cuántas se impide que aparezcan? Bueno, pues esos son datos reales y ahí hay personas, ahí hay alumnos, ahí hay familias, entonces vamos más allá de las cifras. Por lo tanto, preocupados. Inquietos. Inquietos. Son datos que todavía no tenemos del todo cerrados, porque todavía no se han dado precisamente esas cifras definitivas. Estamos expectantes a que desde la Consellería se diga de una vez por todas cómo va a quedar el asunto. Pero en cualquier caso, me imagino que con todas las ganas para empezar el próximo curso 2016-2017, preparándolo como si fuese otra vez
una competición. Evidentemente. Y además con dos ánimos. Desde FECEVAL en concreto hemos desarrollado una campaña intensa de concienciación social al respecto de lo que es la defensa del derecho de libre elección de centro. Y ahí concretamente queremos seguir insistiendo, tanto desde el punto de vista del valor que tiene la diversidad dentro de un sistema democrático como el que hoy en día tenemos, como desde el punto de vista del valor que tiene la existencia de la enseñanza concertada. Yo aquí quisiera citar una cuestión que creo que es significativa. Las Naciones Unidas han desarrollado eso que llaman el Plan Mundial de Sostenibilidad, es de octubre del 2015, es muy reciente, y precisamente en la última visita que el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, hizo a España, hizo una declaración que resulta muy interesante. Dijo concretamente que era imprescindible la participación de la iniciativa privada para el cumplimiento de todos y cada uno de los objetivos del Plan Mundial. El Plan Mundial tiene 17 objetivos y uno de ellos es educación en calidad. Y decía concretamente que si el protagonismo correspondía a la iniciativa privada, era por su eficiencia y su capacidad de innovación. Eso es fundamental. Si antes decíamos que era importante la enseñanza concertada para la pública desde el punto de vista de la referencia, creo, y sobre todo creo que ha sido a través de intervenciones de Vicenta Rodríguez, ha citado en varias ocasiones la innovación. La innovación no porque seamos mejores que los centros públicos, sino porque tenemos más agilidad, no tenemos por delante todo el problema de control que es necesario en la actividad de la administración pública. Nosotros, que somos más libres en ese aspecto, hemos innovado en ayudas al alumnado, en plurilingüismo, en tantas y tantas cuestiones que realmente han sido desarrolladas, imitadas y conseguidas perfectamente después por la escuela pública y que a todos nos han servido para mejorar los resultados. Ya lo decía la antropóloga Margaret Mead, ayúdales a los niños a cómo pensar, a recoger las herramientas para aprender a pensar, pero no les digas qué es lo que tienen que pensar. Me parece perfecto el pensamiento. Y yo por eso pregunto, ¿peligra o estoy exagerando la libertad educativa? Hoy en día la libertad educativa en su conjunto va unida al sistema social. Realmente lo preocupante es eso que yo citaba en un principio, de utilizar la educación como herramienta para un cambio social. ¿A dónde nos puede llevar ese cambio social? Si ese cambio social nos lleva a una mentalidad única, reflejada en una escuela única, a una imposición de una manera de pensar y de hacer las cosas, nos podríamos encontrar en algo tan triste como que estos 38 años constitucionales que llevamos transcurridos se hubieran convertido en algo así como una transición entre un fascismo disfrazado y un comunismo disfrazado. Sería muy triste ir de Estado totalitario a Estado totalitario sin ninguna necesidad. Pues para terminar también, le traslado la pregunta, Vicenta, ¿exagero o está en peligro la libertad educativa en la Comunidad Valenciana? Como buenos docentes pensamos que la libertad nunca está en peligro porque forma parte de la esencia del ser humano. Por lo tanto, en peligro no, simplemente si vemos que se encuentra un poquito amenazada, pues vamos a gestionar bien las cosas para que la libertad siga floreciendo cada día, en cada alumno, en cada familia y en la sociedad en general. Y a luchar de la manera que lo saben hacer, impartiendo, contándolo, educando en valores y explicando, ¿no? Que hay que explicar mucho, ¿no? A todas las familias y a todo el mundo, y por eso hacemos este programa. Pues muchas gracias, Vicenta Rodríguez, presidenta de Escuelas Católicas, y gracias también José Manuel Boquet, presidente de FECEVAL. A vosotros. Muchas gracias, y a ustedes también espero que les haya servido al menos para conocer esas reflexiones que hacemos en este programa Papel en Blanco. Gracias por su atención y hasta la próxima semana. Estés donde estés. Pase el que pase. Seas como seas. Vivas donde vivas. Penses com penses. La educación de tus hijos la eliges tú.
Es un mensaje de FECEVAL, Federación de Centros de Enseñanza de Valencia, ACENCAS Castellón y CECE Alicante.